Somos el equipo número 1 y presentaremos el tema de hipertensión intraabdominal, el cual está conformado por Bojorquez Insulza Jesús Ramón, Cebreros María Candelaria, Ramos González Dulce María y su servidora Serrano Valdés María Fernanda. Para comenzar a hablar sobre este padecimiento hay que saber algunos términos. Para empezar, la presión intraabdominal se refiere a la presión que existe dentro de la cavidad abdominal en estado de estabilidad. Esta varía con la respiración, aumentando con la inspiración y disminuyendo en la expiración. Se expresa en milímetros de mercurio. El valor normal de la presión intraabdominal oscila entre 0 a 5 milímetros de mercurio, pero puede estar aumentada sin ser patológica en casos especiales. En pacientes críticos suele ser más elevada, con un rango de 5 a 8 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la hipertensión intraabdominal se define por una elevación patológica sostenida o repetida de la presión intraabdominal, que debe ser mayor o igual a 12 milímetros de mercurio en 3 mediciones en tomas de 1 a 6 horas y o a presión de perfusión intraabdominal, la cual está definida como la presión arterial media menos la presión intraabdominal, que debe ser menor a 60 milímetros de mercurio, en un mínimo de 2 mediciones estandarizadas entre 1 a 6 horas. Se clasifica de acuerdo a la magnitud de la elevación de la presión intraabdominal en grado de 1 a 4, pero a su vez se subclasifica por la duración de los síntomas en hiperaguda, aguda, subaguda y crónica. Otra patología asociada a la hipertensión intraabdominal es el síndrome de compartimentado abdominal, que no es más que una hipertensión intraabdominal asociado o no con una presión de perfusión abdominal que debe ser menor a 60 milímetros de mercurio. Esta a su vez se clasifica en primario, secundario y terciario recurrente. La hipertensión intraabdominal y el síndrome compartimentado abdominal están asociados con disfunción orgánica y mayor mortalidad en pacientes con enfermedades abdominales quirúrgicas o médicas hospitalizados, en la unidad de cuidados intensivos. A continuación, se hablará sobre sus antecedentes históricos. El síndrome compartimentado abdominal y de hipertensión intraabdominal son conocidos desde los estudios tempranos del siglo XIX en Francia como entidades patológicas que ponen en riesgo la vida derivado de grandes eventos afectando las extremidades o el abdomen, las cuales inesperadamente sufren un aumento drástico en la presión interna. El término síndrome compartimental abdominal fue descrito por primera vez por Fietzam a finales de 1980 como anomalías en pacientes con hipertensión intraabdominal secundaria a cirugía de aneurisma aórtico. No fue hasta 2006 que la Sociedad Mundial del Síndrome de Compartimento Abdominal estableció definiciones de consenso para la hipertensión intraabdominal y para el síndrome de compartimento abdominal que se utilizan hoy en día. A continuación les hablaré sobre su diagnóstico, el cual, como se mencionó anteriormente, se basa en la medición de la presión intraabdominal. Se puede medir directa o indirectamente. La medición directa puede obtenerse mediante un catéter intraperitoneal instalado para el drenaje de ascitis o diálisis peritoneal. Los métodos indirectos para medir la presión intraabdominal incluyen sonda vesical, gástrica, rectal, entre otras. La sonda vesical es la recomendada por la Sociedad Mundial del Síndrome Compartimental Abdominal, ya que es simple, mínimamente invasiva, precisa y económica. Este método sigue los siguientes pasos. El paso número 1 es la medición de la presión intraabdominal al final de la expiración en el paciente ventilado. El paso número 2 es el paciente en decúbito supino a 0 grados en ausencia de contracciones musculares abdominales voluntarias. El tercer paso es el cero del transductor de presión, debe localizarse a nivel de la cresta ilíaca y línea axilar media. El cuarto paso, con la vejiga vacía, se instilan mediante sonda vesical 25 mililitros de suero fisiológico a temperatura ambiente y medir tras 30 a 60 segundos. El quinto y último paso, la sonda vesical se ocluye distalmente y en la porción proximal de la sonda se inserta una aguja de calibre 16G o superior, conectada a su vez a un transductor de presión que proporciona los datos registrados en el monitor. Se sugiere medir la presión interna
Si están presentes dos o más factores de riesgo en el paciente crítico, se aconseja su medición aún si no existen estos. En ambos casos, se recomienda que la medición se haga cada 8 a 12 horas. Cuando se confirme el diagnóstico de hipertensión intraabdominal, debe realizarse cada 4 a 6 horas o de forma continua. A continuación se procederá a describir la clasificación. Según el aumento de la presión intraabdominal, en grado 1 contempla de 2 a 15 milímetros de mercurio, en grado 2 de 16 a 20 milímetros de mercurio, en grado 3 de 21 a 25 milímetros de mercurio, y finalmente, en grado 4 comprende un aumento mayor a 25 milímetros de mercurio. De acuerdo a la duración de los síntomas puede ser hiperaguda, al elevarse la presión intraabdominal por segundos o minutos, por ejemplo, el resultado de una tos o defecación. Aguda. Aquí se mantiene elevada la presión intraabdominal por horas. Puede ser resultado de un trauma o hemorragia intraabdominal. Subaguda. La presión intraabdominal se encuentra en valores altos en el lapso de días. La puede causar una citis por cirrosis hepática. Crónica. En este caso, la elevación de la presión intraabdominal permanece durante meses, por ejemplo, en un embarazo o años, producto de obesidad, tumor abdominal, etc. De acuerdo con la fisiopatología de hipertensión intraabdominal, el síndrome compartimental abdominal puede ser primario si lo origina una enfermedad abdominal, por ejemplo, una hemorragia intraperitoneal. Secundario, si se deriva de una enfermedad extraabdominal, como puede ser la situación de una sobrecarga de volumen en un gran quemado, o terciario o recurrente cuando ha sido tratado inicialmente, tras encierre de una cirugía, por citar un ejemplo. Factores de riesgo. Por otro lado, hay un conjunto de factores de riesgo que se mencionarán uno por uno en este apartado. La disminución de la distensibilidad de la pared abdominal está relacionado con presión intratorácica elevada, ventilación mecánica, uso de presión positiva final de la expiración, cirugía abdominal, quemadura graves, posición en prono y posición semi-incorporada, cabecera elevada mayor a 30 grados, traumatismos abdominales. El incremento del volumen intraabdominal está vinculado con pancreatitis aguda, masa intraabdominal o retroperitoneal, como abscesos o tumores, hemoperitoneo o neumoperitoneo. Incluye la paroscopía con elevada presión e insuflación, disfunción hepática, cirrosis con ascitis, diálisis peritoneal. El incremento del volumen intraluminal está asociado con gastroparesia, ileo paralítico, distensión gástrica, pseudoobstrucción colónica, pólvulo. La resucitación de fluidos, fuga capilar, está vinculado con acidosis, donde el pH es menor a 7.2, hipotermia, temperatura corporal menor a 33 grados Celsius, resucitación masiva de fluidos, mayor a 5 litros por cada 24 horas, o balance de líquidos positivo. Politransfusiones, mayor a 10 concentrado de matíes por cada 24 horas. Valores de escala de Apache 2 o SOFA elevados. Otro factor que se puede mencionar es la edad, bacteremia, coagulopatía, recuento plaquetario menor a 55.000 por cada milímetro cúbico, TP mayor a 15 segundos o menor a 50%, APTT mayor a 2 veces por encima de los valores normales o INR mayor a 1.5, obesidad. Además de lo ya mencionado, se puede añadir que la bacteremia presenta una elevada prevalencia de hipertensión intraabdominal y de síndrome compartimental abdominal que se sitúa cerca del 82% y el 38%. La inflamación de los tejidos, la presencia de ascitis, la resucitación con fluidoterapia agresiva más allá de las 48 horas o la existencia de ileo paralítico están relacionados directamente con el incremento de la presión intraabdominal. Fisiopatología. En la fisiopatología se puede afirmar que el abdomen es una cavidad cerrada, limitado en su parte inferior por el piso pélvico, parte superior por el diafragma y circunferencialmente por la pared abdominal.
La presión intraabdominal está determinada primariamente por el volumen visceral y la carga en el fluido intracompartimental. En general, la cavidad abdominal tiene una gran tolerancia a los cambios en volumen, con pocos cambios en la presión intraabdominal. También, el peritoneo inflamado produce hipertensión intraabdominal por superproducción de trasudados y exudados y el acúmulo de fluido por la salida reducida por la vía diafragmática. Mi nombre es Dulce María Ramos González y a continuación explicaré sobre el efecto de la hipertensión intraabdominal en los principales sistemas. Si bien la hipertensión intraabdominal y su caso extremo, el síndrome compartimental abdominal, se expresan de múltiples maneras, por lo general comienza con afectaciones del sistema renal y o el gastrointestinal, y a medida que se desarrolla el síndrome compartimental, aparecen afectaciones de máxima gravedad como lo es el colapso respiratorio, cardiovascular, entre otros. En el sistema renal, los riñones son especialmente vulnerables al efecto de la hipertensión intraabdominal, dada su posición anatómica y a su elevada demanda de flujo vascular. Esta sensibilidad de los riñones se debe a la anatomía del sistema renal vascular, donde los dos sistemas capilares están dispuestos en serie. El efecto más directo es un aumento en la resistencia vascular, es decir, se hace más difícil el paso de los fluidos. Esto a su vez disminuye la perfusión renal y el filtrado glomerular. Asimismo, produce una redistribución de la microcirculación renal, reflejándose en la oliguria, que la oliguria es una baja en la producción de orina si la presión intraabdominal es mayor a 15 milímetros de mercurio, mientras que una anuria, es decir, que ya no se produce nada de orina, cuando la presión intraabdominal es mayor a 30 milímetros de mercurio. Finalmente, a nivel de vejiga, aumentan los niveles de malondialdehído. Hay daños estructurales como la de la lámina propia, del epitelio y serosa, y afectan la contractilidad potenciadas por la acetilcolina. En el sistema gastrointestinal, la reducción del flujo vascular trae consecuencias en distintos órganos. En el intestino delgado, el cual es irrigado a través de arterias finas, cuando se aumenta la presión, provoca un colapso, trayendo como consecuencia la disminución o pérdida de la motilidad y estancamiento de líquido dentro de la luz. En el estómago, los cambios en la irrigación gástrica traen como consecuencias desórdenes en la producción de secreción gástrica y las prostaglandinas encargadas de proteger la mucosa, disminuyendo de forma considerable el pH gástrico por debajo de 3. Una de las principales complicaciones gástricas son las úlceras de estrés, las cuales son un factor predisponente al sangrado digestivo. En los órganos sólidos, como el hígado, los cambios son lentos y se asocia a una hipertensión abdominal crónica. A nivel hepático, se da una disminución del aclaramiento del lactato, así como alteraciones del metabolismo de la glucosa, de la función mitocondrial y con la posibilidad de que ocurra una elevación de las enzimas hepáticas por hipoxia hepatocelular. Todo lo anterior puede desencadenar un círculo vicioso de edema intestinal, isquemia, translocación bacteriana y finalmente insuficiencia orgánica múltiple. En el sistema cardiovascular, con la disminución del gasto cardíaco, aumenta la presión venosa central, la resistencia vascular sistémica y la presión de oclusión de la arteria pulmonar. El gasto cardíaco disminuye sobre todo a expensas de un menor volumen sistólico, dado que el aumento de la presión intraabdominal produce una disminución del retorno venoso, la precarga, y un aumento en la resistencia vascular sistémica, poscarga. Con el aumento de la presión hidrostática y reducción del flujo de las venas, es posible que se cree un edema periférico y eleva el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. En el sistema respiratorio, la elevación del diafragma y la incapacidad de la musculatura torácica para contrarrestar el efecto resulta en la compresión del parénquima pulmonar y el desarrollo de disfunción pulmonar. Se disminuye la elasticidad del sistema respiratorio y la capacidad funcional residual. Altera el intercambio gaseoso produciéndose una acidosis respiratoria por el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono e hipoxemia por el aumento del espacio muerto ventilatorio de los cortocircuitos intrapulmonar y edema alveolar. Las consecuencias de una hipertensión abdominal en el sistema nervioso central es un aumento de la presión intracraneal y la disminución de la presión de perfusión cerebral.
Además, dificulta el drenaje del plexo lumbar con disminución de la absorción de líquido cefalorraquídeo y a su vez eso también aumenta la presión intracraneal. Finalmente, tenemos este esquema en el cual se señala las afectaciones más importantes de cada órgano y estas son, a grandes rasgos, las consecuencias que trae la hipertensión intraabdominal y el síndrome compartimental abdominal. Buenas tardes, mi nombre es María Cebreros y hablaré sobre el tratamiento de la hipertensión intraabdominal. Este tratamiento se dirige a pacientes crítico-medoquirúrgicos que deben tratarse en unidades de cuidados intensivos, es decir, se debe incluir en un estricto protocolo de seguimiento en el que se va a determinar, 1, la mecánica respiratoria, es decir, si lleva ventilación asistida, la presión positiva telerrespiratoria programada puede aumentar la presión intraabdominal. 2, el perfil hemodinámico, que este trata sobre la evolución del paciente en el suministro de fármacos y con ello dependerá la respiración cardíaca. 3, el control del relleno intravascular, en el que se va a determinar el índice de volumen telediastólico del ventrículo derecho como mejor indicador de la precarga cardíaca. 4, la función renal, diuresis, urea creatinina, iones en orina, perfusión renal anteriovenosa con ecografía Doppler y o renograma isotópico. 5, datos de laboratorio habituales y o específicos que el médico es el que determinará. 6, la medida continua de medida transvesical y de la medida transgástrica. 7, la presión de perfusión abdominal y por último, la medida del pH intramucoso gástrico. Estos son de los 8 puntos más importantes que se deben de seguir para determinar el tratamiento. Las medidas terapéuticas médicas del síndrome compartimental abdominal son limitadas. Su objetivo pasa por 6 pasos y 5 mecanismos. El primer paso ayuda a mantener una adecuada presión de perfusión abdominal mayor de 50 milímetros de mercurio. En el segundo paso ayuda a mejorar la ventilación y la aportación de oxígeno. Está fundamentada por el mecanismo de la mejora en la complianza de la pared abdominal y trae como beneficio alivio de dolor, sedación, bloqueo neuromuscular y posicionamiento del cuerpo. En el paso número 3 ayuda a tratar los defectos de la coagulación. Se fundamenta en el mecanismo de la evacuación de colecciones de líquido abdominal y ayuda a las evacuaciones de ascitis, aspiración de abscesos, hematomas y drenaje percutáneo de colecciones de sangre. En el paso número 4 ayuda a mantener un relleno vascular adecuado con soluciones cristaloides, manitol y bicarbonato sódico. Se fundamenta en el mecanismo de corrección de fuga capilar y balance positivo de los líquidos. Ayuda a la albúmina en combinación con diuréticos, la corrección de fuga capilar, diálisis y ácido ascórbico en pacientes quemados. El paso número 5, que es la parasíntesis, la aspiración nasogástrica y o rectal, y se apoya en el mecanismo de evacuación de contenido intraluminal. Este trae como beneficio sonda nasogástrica y succión, gastroprocinéticos, sonda rectal, dispositivos de gestión fecal y enemas y colonoprocinéticos. Por último, está la disminución no invasiva de la presión intraabdominal y el mecanismo en el que está fundamentado es la evacuación de colecciones de líquido abdominal. Esto ayuda a la presión negativa continua abdominal externa y la presión de perfusión abdominal dirigida. A continuación, haré mención sobre casos clínicos para tratar este padecimiento. En el caso 1, trata sobre paciente de sexo femenino de 75 años de edad con cianosis monocutánea y edema hasta tercio medio de pierna. Y por otro lado, en el caso 2, trata de paciente de sexo masculino de 39 años de edad con estado posoperatorio reciente de reducciones herniaria y herniorrafia por hernia inginoscrotal.
En el caso 1, la paciente de 75 años llega a consulta por síndrome gripal de días de evolución. En la exploración se encuentra agitada con una saturación de oxígeno de 84% y fiebre de 39 grados centígrados. Presenta cianosis monocutánea y edema hasta tercio medio de pierna. Dada la inestabilidad respiratoria de la paciente, se decidió su ingreso en la unidad de cuidados intensivos con diagnóstico clínico de insuficiencia respiratoria aguda secundaria a posible neumonía. Se inició tratamiento con corticoides y ventilación no invasiva. Al no haber progresos, se procede a la intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica. 24 horas más tarde desarrolló hipotensión, taquicardia, hipoxia, acidosis metabólica y oligoanuria. En la exploración destacó gran distensión abdominal. Se realizó radiografía con un importante neumoperitoneo y ante la inestabilidad clínica secundaria al cuadro de hipertensión intraabdominal, se decide intervención quirúrgica urgente, por eso no se tomó la presión intraabdominal. La descomprensión quirúrgica produjo la mejora de los parámetros hemodinámicos y respiratorios de la paciente a tratar. En el caso 2, el paciente de sexo masculino con obesidad de 39 años de edad se diagnosticó en un estado posoperatorio reciente de reducción herniaria y herniorrafia por hernia inguinal. Fue necesario soporte ventilatorio por marcado incremento del esfuerzo respiratorio. Presentó cianosis en miembros inferiores hasta la región inguinal y llenado capilar retrasado. En el abdomen se observaba distensión abdominal marcada con tensión de la pared e hipertimpanismo generalizado. La herida abdominal con puntos subtotales estaba tensa, afrontada, sin secreciones y tenía una presión intraabdominal de 22 milímetros de mercurio. Se emplearon varias dosis de bicarbonato de sodio para corregir la acidosis metabólica. Se reanimó con suero salino. A pesar del tratamiento, el paciente presentó deterioro marcado del estado circulatorio y caída evolutiva de la diuresis. Se inició entonces apoyo con drogas vasopresoras a dosis respuestas, pero no se logró la estabilidad evolutiva. Desafortunadamente, el paciente falleció. Para concluir, la incidencia de la hipertensión intraabdominal es elevada en los pacientes críticos médicos y se asocia a una elevada mortalidad y es un factor pronóstico independiente. La falta de resolución de muchos de los casos de la hipertensión intraabdominal es un factor predictivo independiente de mortalidad en pacientes que desarrollan este padecimiento. Es necesario llevar a cabo un estudio diario de las causas predisponentes al desarrollo de la hipertensión intraabdominal para detectar los pacientes de alto riesgo, especialmente los temas de obesidad y ascitis. Los pacientes críticos médicos que desarrollan hipertensión intraabdominal en su mayoría son varones con un 70%, con una edad media de 59 años y presentan sobrepeso. La causa más frecuente de hipertensión intraabdominal en esta serie fue la secundaria, con una presentación subaguda y valores de presión intraabdominal moderadamente elevados. Se asocian a fallo multiorgánico, por lo que se debe evaluar de forma continua la función de los diferentes sistemas orgánicos en los pacientes que presentan dicho cuadro clínico.